Quarenead, Ugley, 10 de agosto de 1946. Una nota sobre el segundo cuerpo. Lograr ser feliz prescindiendo de las circunstancias exteriores, es una meta que merece que se luche por ella. Nuestra felicidad, tal como somos, depende de las condiciones exteriores. El hombre que ha llegado a una etapa en la cual tiene algo independiente de las condiciones exteriores, algo que es independiente del fracaso o del éxito, del calor o del frío, de la comodidad o de la incomodidad, del hambre o de la saciedad, tal hombre posee un segundo cuerpo. ¿Qué quiere decir el segundo cuerpo? Tal como somos, solo tenemos un cuerpo formado, a saber, el cuerpo físico, pero un hombre tiene la posibilidad de formar otro cuerpo dentro de sí mismo. Esa es una de las enseñanzas del trabajo. Ese segundo cuerpo no depende del primer cuerpo, sino que, de hecho, lo controla. Cada vez que las circunstancias que afectan el primer cuerpo, esté en la prisión o no, se sienta cómodo o incómodo, esté rodeado por las evidencias de la riqueza y el poder o por la pobreza, el segundo cuerpo no recibe influencia alguna. En la práctica de la no identificación, empezamos a formar el segundo cuerpo y, de hecho, todo cuanto enseña el trabajo, está conectado con esta meta. Se dice que una persona que siempre tiene exigencias es muy desdichada. ¿Qué significa tener exigencias? Significa que la propia felicidad depende de que ciertas cosas exteriores sean correctas con arreglo a lo que esperábamos. A usted no le gustan esas personas, tampoco le gustan esas circunstancias, o pone reparos esto o aquello, y así sucesivamente. En tal caso, tiene exigencias y su felicidad dependerá de las cosas exteriores que, si no son lo que usted considera que deberían ser, lo sumergen en la depresión y la negatividad. Tal persona carece de un estado interior suficientemente desarrollado, esto es, no tiene segundo cuerpo, para que le sea posible independizarse de las siempre cambiantes condiciones de la vida. Tal vez le sorprenda ver que se puede hallar, muchas veces, la felicidad cuando todas las cosas andan mal, por medio de la práctica del trabajo. Ya sabe que se ha dicho que, cuanto sucede en la vida, es un medio y no un fin. Pero, ¿ha pensado alguna vez en su significado? Sean cuales fueren las circunstancias en que se encuentre, se las puede tomar, desde el punto de vista del trabajo, como un medio para no identificarse. ¿Discierne el significado de esto? Las gentes toman la vida como un fin y hacen las cosas en la vida desde este punto de vista. Siempre buscan resultados. Trabajan para lograr resultados. Si llegan a fracasar, se sienten desdichados. Pero, en el trabajo nos dicen que no debemos trabajar por el resultado, sino que en todo lo que hagamos debemos practicar la no identificación y el recuerdo de sí. Ahora bien, si su felicidad depende de los elogios de otras personas, usted es una máquina. Si su felicidad depende de ganar dinero, nuevamente usted es una máquina, porque usted puede perder el dinero y destruirse. Si su felicidad depende de que la gente lo trate correctamente, de acuerdo con el retrato que se forjó de sí mismo, de seguro, algo anda mal. El continuo hacer cargos que surge de las exigencias, no suele ser una fuente de paz interior. Pensar siempre que las cosas no son como se desean, solo puede conducirnos a una continua desdicha y negatividad. Es usted quien debe despertar y sustentar en sí mismo el secreto de ser feliz. Y ese sustentar, significa sellarse a los efectos de los aconteceres de fuera, de las condiciones exteriores que, hasta entonces, predominaban mecánicamente en usted. Todos nosotros hemos adquirido maneras absurdas y típicas de comportarnos hacia la gente y las condiciones exteriores. Es justamente aquí donde se puede lograr la separación de sí, advirtiendo por medio de la observación de sí, de qué modo se está reaccionando en dicho momento. Sí, merece que esto se advierta, y muchas veces cada día. Ahora bien, en relación con todo esto, que han oído muy a menudo, les hablaré brevemente esta noche, sobre los retratos, papeles y actitudes. Cuando un hombre o una mujer se han forjado un fuerte retrato de sí mismo es propenso a ser herido por la vida. Un autorretrato es una forma fija de imaginación acerca de sí mismo. Creía ser un buen chico. No es necesario decir que esto ocurrió hace mucho tiempo. Era definitivamente un retrato de mí mismo. Naturalmente, como era un buen chico, no podía decir nunca una mentira y, naturalmente, decía muchas mentiras. No podía ver el lado oscuro de mí mismo, lo que yo era en realidad, sino que siempre veía un solo lado debido a la influencia del retrato. Comprenderán que habiéndose forjado ese retrato de mí mismo, dije muchas más mentiras que las necesarias.
Todo lo que es falso da origen a su opuesto. Ahora conocen por qué es preciso aceptar el lado opuesto de nosotros mismos, o el lado oscuro, lo cual significa simplemente que no somos propiamente conscientes de ese lado y no lo aceptamos. La conciencia es la luz. Aquello de lo cual no tenemos exacta conciencia, es oscuro para nosotros, es decir, está en la oscuridad. Es preciso trabajar arduamente muchos años sobre este punto. Conviene mucho trabajar sobre él porque llega a la luz de la conciencia, mediante la observación de sí, el conocimiento de sí, que está en contradicción con los autorretratos que hasta ese entonces nos habían dominado. Sería maravilloso si nuestros retratos pudieran desaparecer. Un autorretrato impide ver la realidad. Es un retrato y no lo que es realmente. Ese retrato nos impide aceptar aspectos de nosotros mismos que no concuerdan con las imágenes que nos hemos creado. En consecuencia, quedamos divididos en un lado iluminado y otro oscuro, y eso crea una marcada falta de armonía. Se suele ver personas que viven siempre en una imagen que han creado de sí mismas, y se sienten constantemente heridos o sorprendidos. El próximo tópico que hemos de tratar tiene que ver con los papeles. Cada persona desempeña varios papeles típicos. Una persona tiene, probablemente, 5 o 6 papeles que utiliza en la vida ordinaria. Ahora bien, es equivocado decir que las gentes utilizan esos papeles. Lo justo es decir que esos papeles utilizan a la gente. Supongamos que un posadero da albergue a un rey. Esto es desempeñar un papel y nunca deja de hablar acerca de ese papel que se asemeja a un disco de gramófono. Recuerdo que, en una de las primeras reuniones en Londres, se preguntó por qué la gente que, en la vida ordinaria, se sentía a sus anchas y hablaba mucho, era silenciosa en la atmósfera del trabajo. Una de las razones es que ya no pueden desempeñar los papeles de la vida ordinaria. Por así decir, nada tienen de qué aferrarse, y por lo tanto, no saben dónde están. Ahora bien, esto quiere decir que vivimos en una especie de estado artificial. Cuando se habla a un hombre con multitud de papeles, se tiene la impresión de que no está aquí. Ocurre lo mismo cuando se habla con personas que tienen retratos de sí mismas muy marcados. El tercer punto trata de las actitudes. Los retratos, los papeles y las actitudes, nos impiden una verdadera comprensión de nosotros mismos o de nuestra vida, y hacen todos que dependamos de las condiciones exteriores. El hombre o la mujer llenos de retratos, papeles y actitudes, no pueden formar el segundo cuerpo. No puede ir tras de sí, no puede separarse de sí mismo. ¿Cómo puede poner remedio a esta situación? El único remedio es ver gradualmente los retratos, llegar a percibir los papeles, tener conciencia de las actitudes. Por eso es necesario observarse a sí mismo. Las actitudes se forman fácilmente por la educación. Se enseña a un niño que cierto punto de vista es correcto y, de tal modo, se establece una actitud desde los primeros años. Puede, por ejemplo, haber sido educado entre anarquistas y creer que tienen razón. Con cuánta facilidad nuestra psicología es dominada y estropeada por las cosas exteriores. Ahora bien, ¿cómo puede un hombre ser feliz en sí mismo, estando lleno de papeles inconscientes, de retratos y actitudes adquiridas que actúan sobre él a todo lo largo del día? Vale la pena comprenderlo mientras se practica la importante disciplina de la observación de sí, y observar muy cuidadosamente lo que nos hiere, lo que destruye toda la felicidad que se es capaz de experimentar. Cuando ha realizado una buena observación, trate de descubrir si se debió a un retrato de sí que no fue satisfecho por el comportamiento de alguna persona, o un papel que representó y no fue alabado, o una actitud que era completamente inútil. ¿Cuántas veces he oído decir en los primeros días del trabajo? Tiene una actitud equivocada, toma las cosas de mala manera debido a su actitud. Como es sabido, las actitudes son, por regla general, actitudes negativas desde las cuales juzgamos a las cosas y a la gente. ¿Cómo es posible ser libres, empezar a ver las cosas como son en realidad, ver a las personas como son verdaderamente, si estamos llenos de retratos y actitudes que nos ciegan? ¿Cómo es posible imaginar que podemos establecer sencillas relaciones si desempeñamos nuestros típicos papeles y nos jactamos de ello? Se dijo una vez. Traten de observarse cuando están hablando desde las actitudes y no lo hagan cuando lo hacen desde los papeles. Si no lo puede hacer, intente observarlo en otras personas que hacen lo mismo. Todas estas cosas pertenecen a la psicología externa, a la personalidad adquirida, a la que debemos hacer pasiva por medio de la observación de sí, y el discernimiento, y la comprensión que resultan de ello.
La psicología exterior puede llegar a ser eventualmente controlada por la psicología interior. Esto es una inversión. Esta es la formación del segundo cuerpo organizado, un cuerpo psicológico organizado, compuesto por materias más sutiles que el cuerpo físico. Comienza con la observación de sí, la memoria y el discernimiento que surgen de ello. Por medio de la observación de sí, formamos una nueva psicología interior que observa la psicología exterior, el segundo cuerpo. A través de ella, llegamos a ser cada vez más independientes de la psicología exterior, y de todo cuanto le sucede. Así llegamos a comprender de qué depende la felicidad.